Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buen día, qué gusto saludarles, qué gusto que estén aquí conectados viendo este video. El día de hoy vamos a explicar el por qué les digo yo que el mercado nos habla, ¿sí? A través de su lenguaje. ¿Bien? Entonces, el mercado habla a través de su geometría, ¿sí? Esto nos dice que el mercado forma figuras, forma armonías, que nos ayudan a determinar la probabilidad de alta dirección del precio, ya sea al alza o ya sea a la baja, ¿sí? Y esto se puede determinar muy fácilmente a través de los ciclos del mercado, ya que el ciclo del mercado cuenta con 4 fases y estas fases determinan pues, cuál es la siguiente, ¿cierto? Cada una va en secuencia con la otra. Entonces, vamos a explicar esto. El mercado se mueve a través de ciclos, ¿sí? Esto nos dice entonces que puede ir al alza como puede ir a la baja o puede estar en proceso de corrección o acumulación, ¿sí? Es decir, cuando el mercado va hacia arriba nos encontramos en fase alcista, cuando el mercado va hacia abajo quiere decir que se encuentra en fase bajista, cuando el mercado acumula en la parte de arriba, aquí, quiere decir que se encuentra en una fase de distribución. Y cuando el mercado acumula en la parte de abajo, quiere decir que se encuentra en una fase de acumulación. Con esto que logramos entender que el mercado fluctúa y se mueve tanto en movimientos alcistas como en movimientos bajistas. Y sus fractalidades, ¿sí? o el mercado fractal del precio nos muestra que estas figuras que se ven en macro, asimismo las podemos ver en micro. Obviamente el mercado no lo vamos a ver así lateralizado, claramente. Vamos a ver de esta manera. Pero el tener conciencia de estas fases del ciclo, pues nos da a entender que aquí encontramos la fase alcista, la de distribución, la fase bajista, la fase de acumulación. Nuevamente, otra vez, empezamos con el ciclo. Fase alcista, acumulación, ¿sí? Bajista, perdón, acá es distribución, bajista, acumulación. Y nuevamente, alcista, lo que sigue aquí es distribución, lo que viene aquí es bajista y luego acumulación, ¿verdad? Entonces, al tener nosotros conocimiento de esto y ver los mercados con esta lógica, pues vamos a tener probabilidades muy altas de éxito a la hora de entrar o a la hora de invertir, ya que constantemente vamos a entrar a favor de la tendencia del precio. Pues claramente vemos cómo el mercado pasa de una fase alcista a una fase de distribución, luego una fase bajista y luego una fase de acumulación, y siempre hace lo mismo. O sea, los ciclos del precio se conforman por estas 4 fases. Quiere decir que aquí tenemos un ciclo, y cuando nuevamente comienza ese ciclo, pues vemos otro, y otro, y otro, con las mismas fases, fase de alcista, fase de distribución, fase bajista y fase de acumulación. Al ver el precio entonces en esta lógica, chicos, si nosotros vemos los mercados en temporalidades altas, como en este caso que lo estamos viendo en una semana,
y nosotros vamos a ver la fractalidad o la armonía que el precio nos da de esta estructura, pues lo que tenemos que hacer es empezar a medir los movimientos mayores de ese movimiento, valga la redundancia. Desde este punto A hasta este punto B tenemos que encontrar los movimientos superiores a los demás. Quiere decir que va a haber una corrección mayor a las demás o dos correcciones mayores a las demás, y va a haber impulsos superiores, mayores que los demás, otros menores que los demás, ¿verdad? Entonces, al entender y al ver esta estructura, es cuando nosotros vamos a empezar a formar esos datos que nosotros necesitamos recolectar en nuestro análisis para tomar la decisión correcta a la hora de invertir. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar este tramo. El mercado nos muestra esta figura alcista donde nos da este retroceso. ¿Sí? Al darnos esta figura alcista quiere decir que este es mi primer impulso y este vendría a ser mi segundo impulso. Esto a nivel de estructuras macro quiere decir que lo que yo veo de ese punto A hasta ese punto B es esta estructura. El primer impulso es superior al segundo. Con esto entonces vemos que la fuerza y la velocidad del precio ya no es alcista, ya más bien quiere tomar un cambio de dirección. Es por esto que el mercado da este pequeño movimiento bajista, que claramente a nivel del impulso o de lo que estaba haciendo el mercado simplemente era un retroceso o una corrección de este impulso fuerte. Bien. Entonces, el lenguaje del mercado, ¿sí? O más bien el mercado nos da sus estructuras y nos muestra lo que quiere hacer a través de estas figuras geométricas que constantemente nos muestran en los ciclos del precio. Y aparte de esto, si nosotros entendemos los ciclos, pues fácilmente vamos a lograr ver la dirección del mercado, que es nuestra primera tarea como inversionistas. Entender cuál es la dirección del precio. ¿Sí? Nosotros no adivinamos, no predecimos nada de eso, nosotros simplemente hacemos un seguimiento al mercado. Y hagamos esta analogía, hagamos de cuenta que el mercado es como un carro, ¿sí? El carro tiene las direccionales, ¿sí? Estas direccionales pues obviamente funcionan para que tú puedas girar a la izquierda, puedas girar a la derecha, es decir, que si tú vas siguiendo este carro, en el momento en que el carro te dé la señal de que va a girar a la derecha, pues tú inmediatamente vas a hacer lo mismo. Cuando lo haga a la izquierda, pues tú inmediatamente haces lo mismo, giras a la izquierda, ¿sí? Entonces, la analogía con el precio es exactamente igual. Lo único es que tenemos que hacerle tanto seguimiento al mercado, hacerle tanto backtesting, que al final nos podamos aprender toda esta geometría o todo este lenguaje que el mercado nos muestra en las diferentes temporalidades. ¿Sí? Anteriormente les decía que el mercado es fractal, y cuando me refiero a que el mercado es fractal, quiere decir que muestra figuras similares o iguales a diferentes escalas, en diferentes direcciones, sea hacia la alza o hacia la baja. Yo les mostraba aquí este movimiento, y claramente se ve pequeño, a comparación o en comparación con este, que es exactamente el mismo movimiento porque está compuesto por dos impulsos y un retroceso, ¿sí? Siendo el primer impulso superior al segundo, pero en una escala superior. Este movimiento estamos viendo que es este impulso. Es decir, que ese impulso se divide en esa estructura, en ese impulso superior primero y en ese segundo impulso inferior, contando con esa corrección. ¿Bien? Entonces, a medida que vayamos adquiriendo estos datos, ¿sí? Juntando estos datos, pues así mismo entonces vamos a tener claridad de la dirección del mercado. Para al final dedicarnos entonces a tomar la operación, para que al final entonces nos dediquemos y estemos tranquilos buscando la operativa. Después de que yo entienda la dirección del precio, lo que me queda a mí es trazar zonas importantes claramente,
basándome en la oferta y la demanda del precio. Trazar las zonas, ver los quiebres estructurales del mercado y constantemente hacerle el seguimiento. No es cuestión de que yo voy a estar viendo el Bitcoin y luego me voy a ir a ver Mana, Chiva, ADA, Dash, Ethereum, cualquier criptomoneda que ha salido al mercado y que pueda analizarla a través de las velas japonesas. No. Recordemos que ninguno, o no conozco el primero, que sea capaz de manejar 2 carros, o sea capaz de manejar 2 motos, o sea capaz de manejar o estar montado en 2 caballos, ¿cierto? No conozco la primera persona que lo haga, ¿sí? Porque no se puede, digamos que entre comillas es casi imposible, ¿sí? Lo mismo ocurre con el mercado, no es porque no se pueda, no es porque sea imposible, de hecho tú lo puedes hacer, pero cuando tú tienes enfoque en un solo activo, máximo 2, ¿sí? Máximo 2, entonces tú tienes un panorama muy amplio de muchas posibilidades para poder operar. Ay, Juan, pero es que mira, si yo quiero analizar, qué sé yo, 20 criptomonedas, pues tengo muchas más posibilidades de poder encontrar beneficios. Y pues claramente porque hay muchos más activos. La situación es que si tú le vas a hacer seguimiento a un activo, no creo que te alcance para hacerle seguimiento a 3, a 4, a 5 activos. Y entonces, al hacerle seguimiento a un activo, buscar la entrada en un activo y luego ir a buscar o luego ir a analizar otro activo, pues la señal o la entrada o la operativa que buscabas en el primer activo, pues se pierde, se te va, se te esfuma. ¿Sí? Entonces, al entender estos ciclos, al entender este lenguaje, al entender que el precio nos habla a través de la geometría o de su geometría, ¿sí? Es mucho más fácil operar en las diferentes fases del ciclo donde se genera ese cambio de dirección. Porque si estuvieron atentos, se dieron cuenta que en la fase de distribución y en la fase de acumulación que viene en la parte de abajo, ¿sí? Es donde se generan esos cambios de dirección. En la fase de distribución cambia el precio de alcista a bajista y en la fase de acumulación cambia el precio de bajista a alcista. Bien, y allí en estas fases, ¿sí? o en estos extremos, encontramos esquemas de extremos, que estos nos confirman ese cambio estructural o ese cambio de dinámica del mercado. Bien, entonces chicos, espero que con esto haya quedado claro el por qué digo que el mercado nos habla, por qué digo que el mercado claramente nos dice dónde cambia de dirección y por qué digo que solo le falta a través de palabras, ¿cierto? Expresarnos ese cambio, decirnos, ve, aquí, mira, aquí vamos a ir arriba, aquí vamos a ir abajo, porque es literal, a través de estas figuras, cuando tenemos o le damos esa lógica y le damos ese entendimiento del precio y hacemos el seguimiento al mercado, no forzamos nada, no adivinamos nada, no predecimos nada, no hacemos nada de esas cosas, no, simplemente seguimos al precio y al seguirlo pues nos toca hacer el mismo juego de él, irnos a la misma dirección de él, pues nosotros vamos a adquirir constantemente beneficio en los mercados. Bien chicos, espero que esta información les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, no duden en dejarlos en los comentarios, vamos a estar muy pendientes para que podamos hacer siguientes clases, siguientes mentorías, resolviendo cada una de esas dudas que ustedes puedan tener. Espero se suscriban a nuestros canales, espero nos sigan chicos y nada, nos vemos en la próxima clase. Que tengan un feliz día, mil bendiciones, chao chao.